Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para estudiar la Biblia con la ayuda de la revista La Atalaya del mes de septiembre del 2023. Ya son algunas semanas que hemos utilizado esta revista y nos faltan todavía esta y la próxima semana para utilizarla. La información que vamos a recibir es la que utilizaremos para la semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre. El tema de este estudio es, como Pedro, sigamos adelante. Es el artículo de estudio número 40. El texto central de este estudio es Lucas capítulo 5, versículo 8. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Revisando el avance dice, este artículo está pensado para animar a los que luchan con alguna debilidad y confirmarles que pueden vencerla y continuar sirviendo fielmente a Jehová. Es un estudio que tiene pocos párrafos, eso quiere decir que se necesita sacar mucha información de aquí. Empecemos con el párrafo 1. ¿Cómo reaccionó Pedro al pescar muchísimos peces de forma milagrosa? Según el relato que encontramos en Lucas, menciona que después de intentar toda una noche de pescar algo, Jesús les pidió que echaran de nuevo las redes y, aunque al principio dijeron ellos su razón de por qué no hacerlo, aún así lo obedecieron. Y cuando esto hicieron, las redes empezaron a romperse por la cantidad de peces que contenía. Era un milagro. Al darse cuenta de esto, Pedro le dijo a Jesús, «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Al parecer no se sentía digno ni siquiera de estar delante de Jesús. Párrafo 2. ¿Cómo nos ayuda a analizar el ejemplo de Pedro? Las palabras que le dijo Jesús, que era un hombre pecador, tenía la razón, porque en varias ocasiones Pedro dijo o hizo cosas que luego se arrepintió. Por eso él se calificaba de esa manera, como un hombre pecador. Y esto nos ayuda a nosotros si estamos luchando con algún defecto de personalidad o una mala tendencia que en ocasiones recaemos. Y el ejemplo de Pedro nos ayudará a ver que a pesar de nuestras debilidades y sentimientos que nos acusan, Jehová espera que luchemos contra ellos. Así que habrán buenas aplicaciones y ejemplos de hermanos de nuestras épocas. Párrafo 3. ¿Por qué necesitamos perseverar? Porque la vida de un cristiano se parece a la de un músico, como se pone el ejemplo aquí. Un músico necesita practicar y practicar mucho para convertirse luego en un maestro. Y aún así, al llegar a esa categoría, de vez en cuando puede cometer un error. En nuestro caso, si hemos tenido una debilidad y creemos haberla vencido, es posible que en algún momento tengamos una recaída, como le pasó al apóstol Pedro. Pero con la ayuda de Jehová podemos ir mejorando. Empezamos entonces revisando el primer subtítulo, las luchas y bendiciones de Pedro. La pregunta 4. ¿Cómo se describió Pedro a sí mismo y cómo lo tranquilizó Jesús? Para esto debemos leer el relato de Lucas capítulo 5, versículos 5 al 10. Pero Simón le respondió, «Maestro, trabajamos sin descanso toda la noche y no sacamos nada. Pero porque lo dices tú, bajaré las redes». Y cuando lo hicieron, capturaron muchísimos peces, tantos que sus redes empezaron a romperse. Así que les hicieron señas a sus socios que estaban en la otra barca para que fueran y los ayudaran. Ellos fueron y entonces llenaron las dos barcas. Estaban tan llenas que empezaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó junto a las rodillas de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Y es que él y los que estaban con él habían quedado enormemente asombrados por todo lo que habían pescado. Igual que Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, «Ya no tengas miedo, a partir de ahora estarás pescando hombres». Volviendo a la pregunta 4,
¿Cómo se describió Pedro a sí mismo y cómo lo tranquilizó Jesús? Según vimos en el relato de Lucas 5, se describió como un hombre pecador. Jesús notó que Pedro tenía miedo y que le faltaba confianza en sí mismo, pero también sabía que podría mantenerse fiel. Él conocía perfectamente a ese hombre. Al observar la confianza de Jesús en él, le ayudó a tomar la decisión junto con su hermano Andrés de dejar el negocio de la pesca para dedicarse por completo a seguir al Mesías. Y podemos entender que tomar una decisión así de un momento a otro se necesitaba valor, de confianza y seguridad en que estaban haciendo lo correcto. Y aquí tenemos la ilustración de ese momento en el que la situación estaba tan crítica porque se veía como que la barca se estaba hundiendo. Pedro ni siquiera quería mirarlo a Jesús debido a que reconocía que eso era un milagro y que él no era digno de estar delante de Jesús. Peor, verlo. Es algo impresionante, por eso la pregunta dice: ¿cómo reaccionaría usted si tuviera una experiencia parecida a la de Pedro? Posiblemente de la misma manera como él lo hizo. Párrafo 5. ¿Qué bendiciones recibió Pedro por vencer sus miedos y aceptar la invitación de Jesús? En este párrafo tenemos varios textos, Mateo, Marcos y Segunda de Pedro, que demuestran lo que él vivió por aceptar esta invitación. Tuvo el privilegio de ver milagros como curar enfermos, expulsar demonios y hasta resucitar muertos. Jesús invitaba solo a pocos de sus apóstoles, 3 en especial, para que vean estos acontecimientos tan importantes. Y más sobresaliente aún, fue testigo de una visión de la gloria que tendría Jesús en el reino, y esto se indica en Marcos. Esto le grabó mucho en su mente, esta situación, que lo fortaleció mucho más. Gracias a no ceder a sus sentimientos negativos, tuvo estas hermosas bendiciones que nunca se hubiera imaginado. Párrafo 6. ¿Logró Pedro superar enseguida sus debilidades? No superó enseguida sus debilidades. Por ejemplo, cuando estaba con Jesús y él le dijo que tendría que sufrir y morir para cumplir las profecías, Pedro lo reprendió a Jesús y le dijo que eso no iba a suceder. Constantemente discutía con los demás apóstoles sobre quién era el mayor. Y el día que estaban arrestando a Jesús, al ser él impulsivo, cortó la oreja a un hombre por defender a Cristo. Y por supuesto, también la historia bíblica indica que debido al temor que tenía a las personas, negó 3 veces a Jesús. Así que en varias ocasiones recayó. Párrafo 7. Después de resucitar, ¿qué oportunidad le dio Jesús a Pedro? Nos podemos imaginar cómo se sentía Pedro después de haber negado al propio Señor Jesucristo 3 veces. Muy dolido. Pero cuando Jesús resucitó, después de confirmarle su amor, recibió la oportunidad de pastorear humildemente a las ovejas de Cristo, según el relato de Juan 21. Y por reaccionar con entusiasmo, fue uno de los primeros en ser ungido por Espíritu Santo en el Pentecostés. Así que se le siguió utilizando, nunca se lo dio por perdido. Párrafo 8. ¿Qué grave error cometió Pedro en Antioquía? En el relato de Hechos 10:34, Pedro se dio cuenta que Cornelio, una persona que no era de Israel, no era judío, recibió el Espíritu Santo y entendió que podía compartir entonces ahora comidas con los gentiles y lo hizo con frecuencia. Se dio cuenta que Jehová aceptaba a ese tipo de personas también. Pero cuando recibió la visita de otros cristianos de origen judío que llegaron a Antioquía, dejó de comer con sus hermanos gentiles por aparentar que no lo estaba haciendo. Y este comportamiento hipócrita hizo que Pablo se enojara y le reclamara, lo reprendiera delante de todos, según Gálatas 2, 3 y 14. Fue un grave error. Sin embargo, Pedro no se rindió y siguió adelante. El siguiente subtema dice: ¿qué ayudó a Pedro a seguir adelante? Párrafo 9.
De acuerdo con Juan 6, 68 y 69, ¿cómo demostró Pedro su lealtad? El texto bíblico dice: Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Volviendo a la pregunta 9, de acuerdo con Juan 6, 68 y 69, ¿cómo demostró Pedro su lealtad? Aunque habían momentos que no entendían lo que Jesús decía, pero él aún así demostraba su lealtad. En una ocasión, como se menciona aquí en Juan 68, dejaron de seguir a Jesús muchas personas. Pero cuando Pedro fue interrogado por Jesús y si querían también irse ellos, él dijo delante de todos que solo Jesús tenía palabras de vida eterna. Así que aunque no entendía algunas cosas, sin embargo, él permanecía leal. Párrafo 10. ¿Cómo demostró Jesús que confiaba en Pedro? Y debemos ver la imagen. Jesús expresó en la última noche de su vida en la tierra que Pedro y los demás apóstoles lo abandonarían. Pero también mencionó que Pedro se recuperaría y se mantendría fiel. Incluso en Lucas 22, 31 y 32, las palabras de Jesús le demostraban a Pedro que Jesús había rogado por Pedro para que no decaiga. Además, según el relato bíblico, sabemos que Pedro negó a Jesús 3 veces, pero cuando Jesús resucitó, se le apareció a Pedro y habló con él a solas para animarlo después de haberlo negado 3 veces. Sin duda, algo que él necesitaba. Por eso vemos aquí en la ilustración que aunque no tenemos detalles de ese encuentro, debe haber sido una conversación muy sincera. De parte de Pedro, mucho llanto, mucho lloro, mucho arrepentimiento, mucha vergüenza de ver a Jesús cara a cara otra vez después de haber resucitado y haber reconocido su error por temor. Y por supuesto, las expresiones de Jesús deben haber sido una demostración de que él comprendía que como ser humano era débil, y es por eso que Jesús necesitaba hablar con Pedro a solas. Y eso es lo que da a entender Lucas 24, 34, que se le apareció a Simón y está hablando de manera singular, solo con él. Debe haber sido una clara demostración de confianza de parte de Jesús y de perdón, por supuesto, hacia Pedro. El párrafo 11. ¿Cómo le garantizó Jesús a Pedro que Jehová lo cuidaría? Jesús, ya resucitado, hizo que de nuevo Pedro y otros apóstoles se beneficiaran de otra pesca milagrosa que está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 21. De esta manera, les estaba confirmando que Jehová siempre cubriría sus necesidades materiales. Es por eso que Pedro dio prioridad al ministerio y su testimonio valiente hizo que miles de personas aceptaran las buenas noticias. También ayudó a samaritanos y a gentiles a hacerse discípulos de Cristo. El siguiente subtema dice lecciones para nosotros. Párrafo 12. ¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Pedro si llevamos tiempo luchando con la misma debilidad? Algunos pueden ver que sus debilidades serían peores que las de Pedro, pero aún así Jehová nos puede dar las fuerzas para seguir adelante, como indica el Salmo 94. Y aquí se ve, por ejemplo, la situación de un hermano que por años llevó una vida homosexual. Aunque la abandonó para llegar a ser siervo de Jehová, sin embargo, de vez en cuando tenía malos deseos. Pero él dijo: con la ayuda del Espíritu de Jehová he aprendido que es posible seguir en el camino de la verdad. Y concluye diciendo: Jehová me ha permitido servirle, y a pesar de mis imperfecciones, Él sigue fortaleciéndome. Así que hay hermanos que también pasan por situaciones de recaídas, y Jehová está, como dice el Salmo 94, ayudándolos cuando sus pies resbalan. El párrafo 13. ¿Cómo podemos imitar el ejemplo de Pedro? Aquí debemos leer Hechos capítulo 4, versículos 13, 29 y 31 y ver también la imagen. Hechos 4:13 dice: Pues bien, al ver el valor de Pedro y Juan y al percibir que eran hombres comunes y con poca educación, se asombraron
y se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Ahora el versículo 29. Y ahora Jehová, ten en cuenta sus amenazas y haz que tus esclavos sigan hablando de tu palabra con gran valor. Hechos 4:31. Cuando terminaron esta sentida oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos sin excepción quedaron llenos de Espíritu Santo y se pusieron a proclamar la palabra de Dios con valor. Volviendo a la pregunta 13, ¿cómo podemos imitar el ejemplo de Pedro? Bueno, en estos versículos vemos que ellos le estaban solicitando la ayuda a Jehová para no ceder al temor al hombre, y Jehová respondió. Y aquí en este párrafo 13 se ve el ejemplo de un hermano joven llamado Horst, que vivió en la Alemania nazi. Menciona él que en varias ocasiones cedió a la presión en la escuela y dijo el saludo Heil Hitler. En vez de reprenderlo, sus padres oraron con él y le pedían a Jehová que le diera valor para la siguiente ocasión. Gracias a la ayuda de sus padres y de Jehová, más adelante este hermano tuvo el valor para mantenerse firme y reconocer que Jehová nunca lo abandonó. Y en la ilustración podemos ver la representación de jóvenes que están dando el saludo nazi, y el joven hijo de cristianos, de testigos, pues él también lo hacía de una manera no tan decidida, pero cedía al temor, a la presión. Y claro, se ve también la ilustración cómo se representa a los padres orando con el joven, con el niño, cuando contaba lo sucedido, y le pedían a Jehová que lo ayude a mantenerse firme. Como indica aquí, Horst Henschel comenzó a servir a tiempo completo el 1 de enero de 1950. Pregunta, ¿cree que se arrepintió de dedicar toda su vida a servir a Jehová? Bueno, veremos en el párrafo 15 un detalle adicional. Por ahora veamos primero el párrafo 14. ¿Cómo pueden los pastores animar con cariño a los que están desanimados? El buen ejemplo de Jesús sirve aquí para esta ocasión. Estos pastores amorosos ayudan a consolar a los que se encuentran desanimados y a punto de rendirse, como lo estaba Pedro. Aquí se pone el caso de un anciano llamado Paul. Cuando ve que un hermano está desanimado, le ayuda a recordar cómo Jehová lo trajo a la verdad y le recuerda que Jehová nunca lo dará por perdido porque lo ama y es leal. Sin duda un lindo ejemplo de estos hermanos que sacan de su tiempo, de sus energías, de su descanso para ayudar a otros hermanos cuando los ven desanimados. Párrafo 15. ¿Cómo muestran las experiencias de Pedro y de Horst que Mateo 6:33 se cumple siempre? Vimos que Jesús le demostró a Pedro cuando hubo la pesca milagrosa de que Jehová se iba a encargar tanto de él y los demás apóstoles para continuar sirviéndole. Lo mismo pasó con este hermano Horst que mencionamos en el párrafo 13. Menciona la experiencia que él quería hacerse precursor, pero era demasiado pobre y no sabía si podría mantenerse económicamente en el tiempo completo. Menciona el párrafo que cuando llegó a la visita del superintendente de circuito, a pesar de su necesidad económica, apoyó toda la semana a esta actividad. Lo curioso que al finalizar la visita, el mismo superintendente le entregó un sobre con una donación anónima. No se sabía de quién venía, pero el dinero que iba dentro le ayudaría a servir como precursor por varios meses. Por lo tanto, se cumplía lo que menciona Mateo 6:33. Que si se pone en primer lugar las cosas del reino, Jehová se encargará del resto. Por eso vale la pena repasar la experiencia de este hermano que aparece en la despertada del 22 de febrero de 1998. Situaciones poco tristes, bastante tristes diría yo, de lo que pasó con su padre, con una de sus hermanas, con su madre que también fue a parar a la cárcel, cómo le ayudó a él a seguir en el servicio a Jehová y por supuesto, como ya hemos visto, desde el 1 de enero de 1950, él estuvo en el tiempo completo y sirvió en varios países donde no fue fácil la obra y sin embargo él vio el poder, la mano, la ayuda de Jehová en todas esas asignaciones que tuvo junto con su esposa. Vale la pena repasar esta experiencia. 22 de febrero de 1998, la revista Despertad.
El título es Motivado por la lealtad de mi familia a Dios. Ahí se ve quienes le apoyaron a él a continuar en el servicio a Jehová. Y tenemos, por supuesto, la fotografía del hermano en la imagen que teníamos que revisar. Párrafo 16. ¿Por qué vale la pena que examinemos el ejemplo y las cartas de Pedro? Porque como hemos visto en este estudio, en ellas encontramos valiosas lecciones para todos nosotros. Por eso en el siguiente artículo veremos las cartas de Pedro, algunos extractos que nos pueden servir esas expresiones para también sacar el ánimo para continuar sirviéndole fielmente a Jehová. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? ¿Qué debilidades tuvo que superar Pedro? Ya que vimos que era un hombre pecador, cometió algunos errores graves, posiblemente tenía también falta de confianza en sí mismo y mucho temor a otros. La segunda pregunta, ¿qué ayudó a Pedro a no rendirse y seguir adelante? Ser leal, aunque en ocasiones no entendía alguna enseñanza de Cristo. También el ánimo que recibió de Jesús y la garantía de que Jehová lo cuidaría aún en asuntos materiales. Y la última pregunta, ¿qué lecciones aprendemos del ejemplo de Pedro? Y aunque estemos luchando contra algunas debilidades, puede que en algún momento podamos recaer, pero si nos apoyamos en Jehová, Él nos ayudará a continuar esforzándonos y no darnos por vencidos. También podemos recibir ánimo de los pastores espirituales que se preocupan por cada uno de nosotros. Sin duda, un hermoso artículo que en pocos párrafos tiene un efecto poderoso en nuestro estado de ánimo. Queremos aprovechar nuestra reunión de esta semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre con relación a nuestro estudio de la Biblia con la ayuda de la revista de Atalaya. Esperamos participar con nuestros comentarios y recordamos el tema. Como Pedro, sigamos adelante. Es el artículo de estudio número 40. Queremos disfrutar de nuestra reunión del fin de semana, prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos y si es la voluntad de Jehová encontrarnos en una próxima oportunidad.